Hola, buenas tardes. Seguimos con este programa especial, digamos, de homenaje que se está haciendo largo. Pero imagínense lo largo que se está haciendo, quiere decir, la cantidad de personas que han sido asesinadas en estos años. Y hay que recordar una cosa importante, que una mayoría de los asesinados, sobre todo al principio de los atentados terroristas de la organización ETA, fueron exclusivamente en el País Vasco. Y recordemos que el País Vasco, para hacerse una idea, en su conjunto es más pequeño, por ejemplo, que la provincia de Lugo, la provincia de Barcelona. O sea, imagínense en una provincia tan pequeña que conoces prácticamente todos los lugares de esa provincia, que se genere tal odio y tal rabia. Tal sensación lo hemos visto en estos primeros dos programas. Vamos a seguir con este tercero que empieza en 1987, donde hay taxistas, propietarios de bar, banqueros, comerciales, obviamente, obviamente por la dinámica de este grupo de asesinos, guardias civiles, policías nacionales, erchanchas, políticos, amas de casa, estudiantes. Nadie estaba libre de los errores, para ellos incluso, de estos asesinos, que parece que muchos quieren olvidar, como si jamás hubieran existido. Y nosotros creemos que aunque sea, miren, en estos 2 horas llevamos ya de programa hasta 1986, seguir recordando los nombres de todos aquellos que han muerto asesinados en manos de estos delincuentes. Creemos que es necesario, sabemos que esto no podemos llamarle casi ni homenaje porque no somos nadie, vamos a decirlo así, pero creemos que es importante que al menos, aunque sea desde este canal humildemente, intentemos recordar, aunque sea durante unos breves segundos, los nombres de todos aquellos que ya no están con nosotros y que en aquellos años duros fallecieron en manos de los terroristas. Empezamos, si les parece, 1987. Empezamos con Ángel José Ramos Saavedra, asesinado el 30 de enero del 87 en Zaragoza, conductor. Manuel Rivera Sánchez, asesinado el mismo día, comandante militar. Fueron los dos fallecidos en aquel atentado en Zaragoza. María Luisa Sánchez Ortega, el 19 de febrero del 87 en Bilbao. Civil, pasaba por allí por casualidad, trabaja en un servicio de limpieza en varias oficinas. Antonio González Herrera, 27 del 3 del 87, guardia civil muerto en un atentado con coche bomba en el puerto de Barcelona. Este atentado personalmente lo recordamos perfectamente. Fue el inicio de una barbarie de la organización terrorista ETA en Barcelona. Juan Fructuoso Gómez, asesinado el 2 de abril del 87 en Barcelona. El mecánico de 29 años murió alcanzado por la explosión de una bomba al paso de una patrulla de la Guardia Civil en Barcelona cuando llamaba a su esposa dentro de una cabina telefónica. Fue el primer civil asesinado en Cataluña. Juan Fructuoso Gómez. Félix Peña Mazagatos, también otro civil, muerto el 25 de abril del 87, en este caso en Portugalete, trabajador de la factoría de astilleros en Sestao. Murió con el ataque de cócteles Molotov contra la Casa del Pueblo, socialistas, curioso, en Portugalete. ¿Quién se acuerda de ellos ahora, señor Sánchez? María Teresa Torrano Francia, el 25 del 4 del 87, fallecida también en ese ataque contra la Casa del Pueblo en Portugalete. Carmen Pascual Carrillo, ama de casa, fallecida en Madrid el 17 del 5 del 87, en una bomba colocada contra la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid. Milagros Améz Franco, también otra civil, 19 del 6 en 1987, sin lugar a dudas, a muchos nos impactó. Seguramente ha sido el ataque, uno de los ataques más brutales, el de Hipercor en Barcelona. Casada y con 2 hijos. Ahora vamos a empezar con este brutal atentado. María Rosa Valdellou Mestre, fallecida en el mismo atentado,
casada y con 4 hijos. Sonia Cabrerizo Mármol, una cría. También en el mismo atentado, Susana Cabrerizo Mármol, su hermana, 13 años, también fallecida. El atentado de Hipercor de Barcelona. Felipe Caparrós Subierna, también fallecido en el atentado de Hipercor. María Teresa Daza Cecilia, embarazada y con un hijo de 7 años, falleció junto a su marido en el atentado también de Hipercor en Barcelona. Ven que se nos encoge a veces la voz. Recordamos ese atentado perfectamente. Vamos a explicar un poco una anécdota. Estamos en casa, escuchamos una explosión muy fuerte, aunque estamos lejos. Y ese día fue un día, sinceramente, de los peores días que uno puede pasar en Barcelona. Vamos a decirlo así de claro. María Paz Dieguez Fernández, natural de Orense, también falleció en ese atentado. María Emilia Eire Dieguez, de Chantada, Lugo, es otra de las personas que falleció en ese atentado. Mercedes Manzanares Servichá falleció junto a sus 2 sobrinos en el atentado también de Hipercor. María del Carmen Mármol Cubillo falleció, como hemos dicho, junto a sus 2 hijas. Matilde Martínez Domínguez, natural de Quiroga, Lugo, que estudiaba delineante, también falleció en ese atentado. Rafael Morales Ocañas, padre de un hijo de 7 años, murió junto a su esposa en ese atentado. Había este hombre sido juzgado incluso en Consejo de Guerra por enfrentarse a la Guardia Civil, imagínense. Mercedes Moreno Moreno, con un hijo de 10 años, también falleció en el atentado. Consuelo Ortega Pérez. Luisa Ramírez Calanda, casada y con 2 hijos. Luis Enrique Saltó Buñuales, rotulista, decorador del centro comercial. Bárbara Serret Cervantes, también falleció en el atentado. José Valero Sánchez. Xavier Valls Bauza, profesor, casado, también falleció. Jordi Vicente Manzanares, 9 años, falleció con su hermana, su tía, en ese atentado. Silvia Vicente Manzanares, de 13 años, falleció con su hermano de 9 años. 9 años, 13 años. Se nos pone la piel de gallina, hay que decirlo así. Claro, lo siento si el programa empieza a ser un poco compulgido, pero es que vienen sensaciones extrañas y alguno no entiende muchas cosas. Seguimos. Pedro Galnares Barrera, 14 del 7 del 87 en Oñate, miembro de los GAR, nacido en Potes. Murió con un compañero por una explosión en un convoy. Casado y mujer embarazada. Antonio López Martínez Colmenero, cabo, murió en el mismo atentado, casado y una hija de 9 años. Antonio Liguero Ez, muerto el 6 de agosto del 87 en Vitoria, natural de Cádiz. Rafael Mucientes Sanz, asesinado el 6 de agosto en Vitoria, Policía Nacional. Cristóbal Martín Luengo, subteniente de la Guardia Civil, un etarra disparó en la nuca al subteniente, natural de Salamanca, cerca de su casa en el barrio de Alagointi. Su mujer y sus 3 hijos fueron los primeros en ir a socorrerlo el 8 de septiembre de 1987. Perdón, Manuel Ávila García, Guardia Civil, tenía 22 años. 22 años. Federico Carro Jiménez, fallecido en una emboscada junto con su compañero que hemos indicado anteriormente,
29 años, Leones, el 9 de septiembre del 87. Vicente Montoya Salazar, 25 de septiembre del 87, Policía Nacional. Su mujer vio desde el balcón cómo estallaba el coche debajo de su coche. Wenceslao Maya Vázquez, 27 de septiembre del 87, casado y padre de 2 hijos, con 31 años. María Cruz Dioldi Orradre, 17 de octubre del 87 en Pamplona, repartidora de diarios. Madre de 6 hijos, trabajaba para el diario Navarra. Murió al dejar los diarios en la entrada de la compañía La Unión y el Fénix. Antonio Mateo Melero, Guardia Civil, cabo, asesinado por la espalda el 1 de noviembre del 87 en Ordizia y le remataron en el suelo. Pedro Ángel Alcázar Martos, 11 de diciembre del 87 en Zaragoza, 17 años, más pequeño que nosotros. Nosotros nos referimos a mí, que nací en el 69, este chico debía haber nacido aproximadamente en el 70. Murió en la casa cuartel de Zaragoza, vivía allí la familia de su hermana, sus sobrinas gemelas de 3 años también perdieron la vida. 6 de los muertos eran niños. José Ignacio Ballarín Cazaña, Guardia Civil, cabo, que murió en ese atentado. Silvia Ballarín Gay, 6 años. 6 años. Murió cuando ETA hizo estallar el cuartel de la Guardia Civil. Esther Barrera Alcaraz, 3 años. Falleció en el mismo atentado. También su hermana gemela y su tío. Miriam Barrera Alcaraz, 3 años cuando fue asesinada. Había nacido en el 84. Ya estábamos en democracia, aunque algunos jamás lo hayan entendido. Rocío Capilla Franco, 14 años. Muerta en Zaragoza. Emilio Capilla Tocado, Guardia Civil, también en Zaragoza, murió su esposa y su hija. María del Carmen Fernández Muñoz, fallecida. María Dolores Franco Muñoz, su marido y su hija también murieron. Otros sus hijos sufrieron lesiones que dejaron una minusvalía del 50%. José Luis Gómez Solís, sargento de la Guardia Civil, 4 hijos, asesinado en Plasencia de las Armas, 11 de diciembre del 87. José Julián Pino Arriero, también asesinado en Zaragoza, Guardia Civil, sargento. Silvia Pino Fernández, tenía 7 años. 7 años. Vivía con su familia en el edificio de la comandancia de la Guardia Civil cuando la banda hizo detonar el coche bomba. Su padre y su madre, su padre Guardia Civil, su madre ama de casa, también murieron en el atentado. 1987. Estamos hablando. Vamos a 1988, empieza esto a ponerse duro. Pedro Ballesteros Rodríguez, 19 de marzo del 88 en Durango. Iba en el coche con su mujer tras celebrar el Día del Padre en una comida familiar cuando unos terroristas les tirotearon antes de llegar a la casa de Durango, era Guardia Civil. Tenía 24 años y una niña de 1 año. Luis Azcárraga Pérez Caballero, general de brigada, acribillado cuando salía de la misa de Domingo de Ramos junto a unos familiares en Salvatierra, Álava. Francisco Espina Vargas, asesinado el 15 de abril del 88 en Vitoria, Policía Nacional. Antonio Gómez Ozúa, también tiroteado con su compañero cuando identificaban varias personas en Vitoria, el 15 de abril del 88. Sebastián Izpiri Leyaristi,
hostelero. Acaba de salir de la carnicería que regentaba y se dirigió a un restaurante de su propiedad cuando fue abordado por los terroristas en plena calle. 2 disparos por miembros de la banda terrorista ETA. 25 de mayo del 88 en Eibar. Francisco Javier Aizpitarte, propietario de la discoteca Guas de Elgoibar, corredor de seguros y regente de una discoteca, fue tiroteado cuando caminaba por la calle junto a 2 personas. ETA le acusó de formar parte de la red policial de distribución de drogas. Su amigo Sebastián Izpiri fue asesinado días antes bajo el mismo pretexto. Antonio Fernández Álvarez, Estella Navarra, Guardia Civil, el 21 de agosto del 88. José Antonio Ferri Pérez, 21 de agosto del 88, en el mismo atentado, una bomba donde murió su compañero de patrulla. Pedro Antonio Fontes Salido, el 10 de septiembre del 88 en Izurza, Vizcaya, tiroteado. Martín Martínez Velasco, inspector de policía, el 10 del 9 del 88 en el mismo atentado de Izurza. José Luis Barrios Capetillo, empresario de hostelería, recibió un tiro por la espalda cuando preparaba unos cafés en su restaurante que regentaba junto a su padre. 4 hijos. Ramón Bañuelos Echevarría, 34 años, 4 hijos, civil. Los terroristas dijeron que había colaborado con la policía. Un primo suyo fue asesinado un año más tarde. Julio Gangoso Otero, 31 años, mujer, 2 hijos, el 16 de octubre en Pamplona. Juan José Pacheco Cano, el Chancha, el 16 de octubre en Legazpi. Cristóbal Díaz García, 29 de octubre en Bilbao. Asesinado desde una mira con un rifle con mira telescópica desde 200 metros. Tenía 36 años. Jaime Bilbao Iglesias, empleado de Televisión Española. Luis Delgado Villalonga, Madrid, 22 del 11, el mismo atentado que falleció el empleado de televisión del 88. Solo tenía 2 años. 2 años. Murió a causa de las graves heridas cuando iba en el coche con sus padres y la banda detonó una furgoneta junto a la Dirección General de la Guardia Civil. Su padre y su madre embarazada estaban en el hospital cuando fue enterrado. 2 años y medio. Luis Delgado Villalonga. José Antonio Barrado Recio, 18 de diciembre del 88, Policía Nacional. Engraciano González Macho, 22 de diciembre del 88, en Zarauz, Guipúzcoa, regente del PAF Anche. Saltamos al 89. José Calvo de la Hoz. Sargento de la Guardia Civil, 12 de abril del 89 en Guecho. Juan Bautista Castellano Martín, teniente de farmacia militar, el 25 de abril en Bilbao. Juan Antonio García Andrés, 8 de mayo del 89 en Alcalá de Henares. José Antonio Montes Gila, falleció en el mismo atentado inspeccionando un coche abandonado por la banda terrorista en Alcalá de Henares. Luis Hortelano García, jefe de la unidad de desactivación de los explosivos de la Estancha, el 24 del 5 del 89. Manuel Jodar Cabrera, de la unidad de artificiales de la Policía Nacional, el 24 del 5 del 89. José María Sánchez García,
el mismo atentado, Policía Nacional. Gregorio Caño García, conductor. Fue un error, según ellos, de la banda. Ignacio Julio Barango Arbúes, comandante militar. Madrid, 19 del 7 del 89. José María Martín Posadillo Muñoz, militar. Madrid. Conrada Muñoz Herrera, Montillana, Granada. Está de vacaciones en un pueblo de Granada cuando recibe un paquete a nombre de su hijo, funcionario de prisiones en la cárcel de Salto el Negro. Lo abrió y el artefacto y grabamento oculto en un libro bomba estalló y lo mató. Ama de casa. Luis Reina Mesonero, pescadero. ETA admitió que fue un error su asesinato. Recibió un paquete, se acercó mucho, la carga que llevaba le dio lleno y le mató. Al parecer se apellidaba igual que la persona que quería asesinar la banda terrorista. Carmen Tagle González, fiscal de la Audiencia Nacional. Se disponía a entrar al aparcamiento de su domicilio en su coche cuando fue tiroteada en Madrid, a través de la ventanilla abierta. No llevaba escolta. Juan Pedro González Manzano, Policía Nacional. Muerto por una bomba en su coche. Le quedaban 3 días de servicio en el País Vasco. Irún, 29 del 9 del 89. José Ángel Álvarez Suárez, 6 de octubre del 89, Policía Nacional. Desarmado, se le acercaron y le pegaron un tiro. Mujer e hijo de 5 años. Eladio Rodríguez García, subinspector de la Policía Nacional. ...6 de noviembre del 89. Ignacio Bañuelos Lasso, vendedor ambulante. 26 años, se dedicaba a la recogida de chatarra. Decían que a lo mejor estaba involucrado en temas extraños. José Martínez Moreno, 17 de noviembre del 89. Teniente coronel del Ejército, asesinado en Madrid. Saltamos al 90. José Ignacio Pérez Álvarez, 30 de enero del 90 en Galdácano, Vizcaya, Policía Nacional. Una bomba en una bicicleta. Aureliano Rodríguez Arenas, teniente de navío retirado el 1 de marzo del 90 en San Sebastián. Ángel Jesús Mota Iglesias, 13 de marzo del 90 en San Sebastián. Disparó en la cabeza a Ángel Jesús cuando sujetaba a su hijo de 6 meses mientras su esposa echaba el cierre de un negocio propiedad de sus padres. Benjamín Quintano Carrera, 4 del 90 en Pasaya, Guardia Civil. Le dispararon por la espalda hasta en 6 ocasiones. Natural de Zamora. Elena María Moreno Jiménez, 6 de abril del 90. Fue asesinada a tiros junto a su marido Miguel Paredes. Ambos salían a cenar de un bar de la parte de viaje a San Sebastián cuando una tarra les entró, les tiroteó hasta matarles. El matrimonio tenía 2 hijos de corta edad. Miguel Paredes García, 30 años, fue asesinado junto a su mujer, anteriormente citada. Virgilio do Nascimento Alfonso, 23 de mayo del 90. Francisco Almagro Carbona, es policía, asesinado en su portal en Pamplona el 3 de junio del 90. Rafael San Sebastián Plechoso, 10 de junio del 90, trabajador de Iberduero. Estaba desayunando en una cafetería cuando John Bienzobas le disparó 3 tiros, causándole la muerte en el acto. José La Santa Martínez, coronel jubilado, 13 de junio del 90 en San Sebastián. José Luis Hervas Mañas, 25 del 6 del 90 en Lumbier, Navarra. Ignacio Rutia Bilbao,
capitán jubilado el 28 de junio del 90 en Bilbao. José Manuel Alba Morales, 2 de septiembre del 90 en Bilbao, Guardia Civil. Luis Alberto Sánchez García, civil, Bilbao, 2 del 9 del 90. Un coche bomba sin conducir, impulsado por miembros de ETA, descendió por la renta que daba acceso al muelle de Uribitarte, mientras Luis Alberto trata de poner en marcha un turismo averiado con ayuda de 2 trabajadores y 2 guardias civiles. El turismo explotó cuando tratan de detenerlo y acabó con la vida de Luis Alberto. También falleció el guardia civil indicado anteriormente. Carlos Arberas Arroyo, 6 de octubre del 90 en Plencia, hostelero. Tomaba algo en un bar, se acercaron 2 terroristas y le dispararon por la espalda. José Francisco Hernández Herrera, Policía Nacional, 18 de noviembre de 1990. Daniel López Tizón, Policía Nacional, 18 de noviembre del 90, el mismo atentado. Ramón Díaz García, 8 de diciembre en Sabadell, Barcelona, natural de Coria. Juan José Escudero Ruiz, falleció en el mismo atentado en Sabadell, Barcelona. Juan Gómez Salar, Policía Nacional, también falleció en el mismo atentado. Eduardo Hidalgo Carzo, casado y 2 hijos, natural de Badajoz, también en el mismo atentado. Miguel Marcos Martínez, Policía Nacional, 2 hijos de 14 y 9 años, también falleció en el mismo atentado. Francisco Pérez Pérez, 29 años, de León, se había casado 3 meses antes y también falleció en ese atentado. Vicente López Jiménez, el 13 de diciembre del 90 en San Sebastián, vendedor de prensa. Luis Alfredo Achurra Cianca, Policía Nacional, el 14 del 12 del 90 en Amorebieta. (1991) Luis García Lozano, gobernador militar de Guipúzcoa, 2 de enero. Isabel Jiménez Dual, vendedora ambulante, 9 de enero en Bilbao. Perdón, hemos dicho Isidro Jiménez Dual. Francisco Díaz de Cerio Gómez, 31 de enero del 91 en Bilbao, Guardia Civil retirado. José Edmundo Casaño Pérez Serrano, 4 de marzo del 91 en Valencia, subdelegado de la empresa Ferrovial. 2 miembros de ETA entraron en las oficinas de Ferrovial, intimidaron al personal y preguntaron por José Edmundo. Una vez en su despacho, sin mediar palabra, le dispararon en la cabeza. Luis Arago Guillén, 16 de marzo del 91, Guardia Civil, Cabo. Manuel Echevarría, vendedor ambulante, 44 años, con una bomba en su coche. El 21 de marzo del 91. José Manuel Cruz Martín, Policía Nacional, el 8 de abril del 91. Mari del Coro Villamudria Sánchez, el 15 de abril del 91. Era estudiante. ...16 años. Francisco Robles Fuentes, Guardia Civil, el 6 del 5 del 91 en Pasaya. Francisco Álvarez Gómez, en Ortuella, Guardia Civil, el 9 del 5. Juan Chinco Alés, el 29 del 5 en Vic. Uno de los atentados más sangrientos de la banda terrorista y asesina. Era Guardia Civil. Francisco Cipriano Díaz Sánchez, en el mismo atentado, 17 años. Estaba estudiando en ese momento, en el 91. Maudilia Duque Durán, ama de casa, otras fallecidas en Vic. Ramón Mayo García,
policía municipal, también fallecido en Vic. Ana Cristina Porras López, de 10 años. 10 años. Su hermana Isabel resultó herida de gravedad que le tuvieron que amputar una pierna. 10 años murió Ana Cristina Porras López. María Pilar Quesada Araque, 8 años, jugando en un patio. Nuria Ribó Parera, ama de casa, también fallecida en Vic. Rosa María Rosa Muñoz, 14 años, jugaba en el patio. Vanessa Ruiz Leara, 11 años, muerta. Juan Sala Píriz, también falleció en el atentado. Enrique Aguilar Prieto, teniente, asesinado en Madrid el 5 de junio del 91. Raúl Suárez Fernández, guardia civil, asesinado el 8 de junio del 91 en Rentería. Valentín Martín Sánchez, asesinado el 12 de junio en Madrid, Policía Nacional. Andrés Muñoz Pérez, el 12 de junio, del 91, subinspector de la Policía Nacional. Ricardo Couso Ríos, guardia civil, el 13 de junio del 91 en Trapagarán, Vizcaya. Donato Calzado García, Sevilla. En un paquete bomba remitido a la cárcel, profesión civil. Raimundo Pérez Crespo fue a visitar a un familiar a dicha cárcel, fallecido. Manuel Pérez Ortega falleció en ese mismo atentado. Jesús Sánchez Lozano también falleció en ese atentado a la cárcel Sevilla 1, donde se encontraba reclutado. Padre de 2 hijos. Luis Claraco López, Policía Nacional, 1 de julio del 91, asesinado en Madrid. Pedro Domínguez Pérez, subinspector, asesinado también en Madrid al intentar desactivar una bomba. José Luis Jiménez Barrero, Policía Nacional, asesinado también en Madrid. Carlos Pérez da Costa, Guardia Civil, asesinado el 28 del 7 del 91 en Guecho, Vizcaya. Francisco Gil Mendoza, asesinado el 7 del 8 del 91 en Irún. Estaba junto a su hermano en un banco de una plaza de Irún. De pronto se dieron cuenta de que un terrorista encapuchado, armado y con arma de fuego se dirigía hacia ellos. Alfredo huyó, pero Francisco no reaccionó a tiempo. Letarra disparó 2 tiros con su fusil y acabó con su vida. Alfonso Menchaca Lejona Erchancha, asesinado el 29 del 8 del 91. Francisco Cebrián Cabezas, asesinado el 16 de septiembre del 91. Era conductor de grúa. José Luis Jiménez Vargas, policía municipal, asesinado en Muchamiel el 16 del 9 del 91. Víctor Puertas Viera, también en Muchamiel, el mismo día. Francisco Carballar Muñoz, teniente militar, asesinado el 17 de octubre del 91. Eduardo Sobrino González, asesinado, Guardia Civil, el 23 de octubre del 91. Juan Carlos Trujillo García, Guardia Civil, asesinado el 23 de octubre del 81. Fabio Moreno Asla, Erandio, 2 años. Pusieron una bomba en coche de su padre. La bomba estalló y mató a uno de los niños, Fabio, y causó heridas al otro. 2 años. 2 años. Pedro Carbonero Fernández, sargento de la Guardia Civil, 19 del 11 del 91. Paseaba por Galdacao junto a su pareja y un etarra le pegó unos tiros.
José Javier Urrutegui Aramburu, gerente de paz, 25 de noviembre del 91. Francisco Javier Delgado González Navarro, Policía Nacional, asesinado en Barcelona el 13 de diciembre del 91. Francisco y otro policía acuden a un comercio de Barcelona para realizar unas gestiones relacionadas con su trabajo. Dos etarras entraron en el local y les tirotearon por la espalda. Original de Badajoz. José Ángel Garrido Martínez falleció en el mismo atentado. Se había casado 17 días antes. 1992, recuerden, año olímpico. Para intentar poner algo, no sabemos muy bien de qué. 8 de enero del 92, comandante militar asesinado en Barcelona, Arturo Anguera Vallés, acribillado a balazos junto a un teniente y un soldado. José Anseán Castro, 14 de enero del 92, Bilbao, Policía Nacional. Manuel Broseta Pon, catedrático de Derecho Mercantil, en Valencia, el 15 de enero del 92. Había sido secretario de Estado de las Autonomías durante el gobierno de Adolfo Suárez. Virgilio Mas Navarro, el 16 de enero del 92, músico, brigada músico, asesinado en Barcelona, casado y 3 hijos. Juan Antonio Queral, músico también, sargento músico, en el cuartel del Bruc en Barcelona. 43 tiros con una pistola y un subfusil. Francisco Carrillo García, militar, soldado. 22 años, 6 de febrero del 92 en Madrid. Ramón Carlos Navia Refojo, capitán del ejército en el mismo atentado. Juan Antonio Núñez Sánchez, capitán auxiliar en el mismo atentado. Antonio Ricote Castillo, también en Madrid. Emilio Domingo Tejedor Fuentes, capitán auxiliar, también en Madrid, en ese mismo día. Ángel García Rabadán, cabo, en Murcia, de la Policía Nacional. Eutimio Gómez Gómez, en Santander, celador, paseaba con su mujer cuando un coche bomba explotó con el objetivo de alcanzar un coche patrulla a la policía. Le alcanzó a él. Antonio Ricondo Somoza, estudiante de químicas, 27 años, falleció en el acto, el 19 del 2 del 92 en Santander. Julia Ríos, panadera, el 19 del 2 del 92 en Santander, paseaba con su marido en la avenida de los Deportes de Santander cuando un coche bomba estalló para intentar alcanzar a la patrulla. José San Martín Bretón, Guardia Civil, 25 de febrero del 92 en Guecho. Enrique Martínez Hernández, 18 del 3 del 92 en Lliçà d'Amunt, cabo de la Guardia Civil. Antonio José Martos Martínez, en Sant Quirze del Vallès, 19 del 3 del 92. Juan José Carrasco Guerrero, en Madrid, economista, el 23 de marzo del 92 en Madrid. Aquilino Joaquín Vasco Álvarez, el 31 del 3 del 92 en Madrid, coronel retirado. Juan Manuel Elices Patino, el 23 de abril del 92, Policía Nacional. José Manuel Fernández Lozano, el 17 de agosto del 92 en Oyarzún, Guardia Civil. Falleció junto a Juan Manuel Martínez Gil, también Guardia Civil, cuando ambos fueron asesinados por un militante de ETA en el aparcamiento del hipermercado de Oyarzún.
Acaban de salir del centro comercial después de hacer unas compras. Ambos agentes vestidos paisanos se habían subido ya al coche cuando el terrorista se acercó y efectuó 9 disparos. Antonio Heredero Gil, coronel, el 2 de septiembre del 92 en Salamanca. Ricardo González Colino, el 14 de septiembre del 92 en San Sebastián. José Luis Luengos Martínez, el 29 del 9 del 92 en Rentería, empleado de Sintel, filial de Telefónica. Miguel Miranda Puertas, subteniente, músico de la Guardia Civil, el 30 de noviembre del 92 en Madrid. Saltamos al 93. José Antonio Santamaría Vaqueriza, 19 de enero del 93 en San Sebastián, empleado de hostelería. José Ramón Domínguez Burillo, 22 de enero del 93, funcionario de prisiones en San Sebastián. Emilio Castillo López de la Franca, 18 de marzo del 93 en San Sebastián, cabo de la Guardia Civil. Ángel María González Sabino, 2 de junio del 93 en San Sebastián. Javier Varo Díaz de Figueroa, teniente coronel, asesinado en Madrid. Teniente coronel el 21 de junio del 93. También en ese atentado José Manuel Calvo Alonso, sargento del Ejército. José Alberto Carretero Sogel, teniente coronel. Fidel Dávila Garijo, teniente coronel. Domingo Olivo Esparza, capitán de fragata. Pedro Robles López, funcionario de defensa. Juan Romero Álvarez, teniente coronel. Juvenal Villafañe García, el 16 de septiembre del 93 en Andoaín, subteniente jubilado. Dionisio Herrero Albiñana, 19 de octubre del 93 en Madrid, general militar del Ejército. José Goicoechea Asla, sargento mayor de la Archancha, uno de los máximos responsables de la Archancha, destacado militante del PNV, el 22 de noviembre del 93. Salió de su casa para acompañar a su hijo hasta parar el autobús. Cuando estaba parado en el semáforo en rojo, 2 etarras le disparó en la cabeza y en la región lumbar. 1994. Leopoldo García Campos, Barcelona, coronel, fue asesinado cuando regresaba a almorzar en el barrio de Sants. Fernando Jiménez Pascual, el 4 de abril del 94, Guardia Civil en Vizcaya, en Bilbao. Vicente Betí Montesinos, asesinado el 18 de abril del 94 en Barcelona, era jefe de tránsito de consignataria de buques, natural de Barcelona, padre de 2 hijos. José Benigno Villalobos Blanco, el 28 de abril del 94 en Trapagarán, Vizcaya, cabo de la Guardia Civil, asesinado por la espalda. Miguel Peralta Utrera, teniente del Ejército, 23 de mayo del 94 en Madrid. Juan José Hernández Rovira, el 1 de junio del 94 en Madrid, general. José Manuel Olarte Urreizi, el 27 del 7 del 94 en San Sebastián, empresario. César García Contononte, el 29 del 7 del 94, tramoyista del Ballet de Madrid. Se encontraba cargando un camión con material de una compañía de danza en la plaza Ramalesa. Allí varios miembros de ETA provocaron una explosión de un coche para acabar con la vida de Francisco Veguillas. El teniente era entonces director general de la policía y su coche oficial circulaba por la plaza cuando se activó. El teniente, su chofer y César murieron en el acto. El operario de danza tenía 24 años.
Francisco Joaquín Martín Moya en ese atentado, conductor civil. Francisco Veguillas Elices, teniente general del Ejército. José Antonio Díaz Losada, albañil, asesinado el 8 de septiembre del 94 en Bilbao. José Santana Ramos, el 21 de agosto del 94 en Verango. Alfonso Morcillo Calero, sargento de la Policía Municipal en Lasarte, Oria, Guipúzcoa, el 15 del 12 del 94. En 1995, estamos saltando de año, Rafael Leiva Loro, Policía Nacional, el 13 del 1 del 95. Domingo Durán Díez, Policía Nacional, en el mismo atentado. Gregorio Ordóñez Fenollar, el 23 de enero del 95, presidente del PP en el Partido Popular. 37 años casado y un hijo, Javier, de apenas un año. Mariano de Juan Santamaría, brigada del Ejército, el 10 de abril del 95 en San Sebastián. Margarita González Mansilla, ama de casa. Murió como resultado de las graves heridas sufridas el 19 de abril en intento de asesinato al entonces presidente del PP, José María Aznar. Era madre de una hija y un hijo. Eduardo López Moreno, 19 del 4 del 95, en Vera de Bidasoa, Policía Nacional. Enrique Nieto Villella, el 8 de junio del 95 en San Sebastián, Policía Nacional. Jesús Rebollo García, Policía Municipal, el 19 del 6 del 95 en Madrid. Murió como consecuencia de la explosión de un coche bomba colocado en una calle cercana a la madrileña Plaza del Callao. José Luis González Villanueva, el 12 de octubre del 95 en Ichachondo, Guipúzcoa, era Ertzaintza. Ignacio Mendiluz Echevarría, Ertzaintza, con su compañero fueron asesinados con un etarra que utilizó una escopeta de disparar por la espalda y acabar con la vida de ambos. Manuel Carrasco Almansa, funcionario civil de la Armada, el 11 del 12 del 95 en Madrid, en un atentado brutal, donde murió también Santiago Esteban Junquer, auxiliar de la Armada. José Ramón Intriago Esteban, chapista, fueron uno de los 6 civiles muertos en el atentado. Florentino López del Castillo, conductor en el mismo atentado. Félix Ramón Bailón, funcionario civil de la Armada. Martín Rosa Valera, mecánico también. Josefina Corresa Huerta, asesinada el 16 de diciembre del 95 en Valencia, auxiliar de clínica Hospital de Sagunto. Fue la única fallecida del atentado de ETA con 5 bombas en unos almacenes de Valencia en plena campaña navideña. Luciano Cortizo Alonso, el 22 de diciembre del 95 en León. Una bomba Lapa militar comandante en su vehículo. 96. Fernando Mújica Stock, abogado, el 6 de febrero del 96. Francisco Tomás y Valiente, magistrado, expresidente del Tribunal Constitucional, el 14 de febrero del 96. Ramón Doral Trabadelo, inspector de la Ertzaintza y miembro del PNV, el 4 de marzo del 96. Miguel Ángel Ayllón Díaz González, sargento militar, el 20 de mayo del 96. Isidro Usabiaga Esnaola, empresario, volvió a celebrar las fiestas de Ortiz en una sociedad gastronómica. Tenía 52 años, no pagaba el impuesto revolucionario. 97. Jesús Agustín Cuesta Abril, teniente coronel de Madrid, bajado de un coche oficial camuflado cuando recibió 3 disparos. Eugenio Olacirregui Borda, vendedor de bicis en el San Sebastián, asesinado el 30 de enero del 97. Rafael Martínez Emperador, 10 de febrero del 97 en Madrid, magistrado del Tribunal Superior Supremo. Domingo Puente Marín, peluquero, muerto al explotar un coche bomba al paso de un furgón militar en Granada. Francisco Arratibel Fuentes, 11 de febrero del 97 en Tolosa, empresario. Modesto Rico Pasarín, 17 de febrero del 97 en Bilbao,
Policía Nacional. Francisco Javier Gómez Elosegui, 11 de marzo del 97, psicólogo de la cárcel de Martutene. Luis Andrés Sampiero Sañudo, 24 de abril del 97, inspector de la Policía Nacional. José Manuel García Fernández, 3 de mayo del 97, Guardia Civil. Miguel Ángel Blanco Garrido, 10 de julio del 97, hoy 25 años, concejal del PP. Daniel Villar Enciso, 5 de septiembre del 97, Policía Nacional en Basauri. José María Aguirre Larrona, Erchancha, 13 de octubre del 97. José Luis Caso Cortines, concejal del PP, 11 de diciembre del 97 en Irún. Saltamos ya de año. 98. José Ignacio Iruretagoyena Larrañaga, concejal del PP, 9 de enero del 98. Ascensión García Ortiz, y su marido Alberto fueron asesinados cuando regresaron a su casa el 30 de enero del 98 en Sevilla. Alberto Jiménez Becerril, concejal del PP en Sevilla. 3 niños de 8, 7 y 4 años. Tomás Caballero Pastor, concejal de UPyN en Pamplona, el 6 de mayo del 98. Alfonso Parado Ulloa, el 8 de mayo del 98, Guardia Civil, subteniente retirado. Manuel Francisco Zamarreno Villorea, concejal del PP, había ido a comprar pan y cuando regresaba con él a casa los terroristas hicieron estar a su paso una carga explosiva colocada en una moto. Había sucedido a José Luis Caso, asesinado, como hemos dicho, en el 87. Antes de eso era calderero y estaba en paro. Viuda y 2 hijos huérfanos. 25 de junio del 98. Pedro Antonio Blanco García, estamos en el 2000, 21 de enero, teniente coronel en Madrid. Fernando Buesa Blanco, secretario general del Partido Socialista, sí, del Partido Socialista de Euskadi, el 20 de febrero del 2000 en Vitoria. Jorge Díaz Elorza, Erchancha, en Vitoria el 22 de febrero del 2000. José Luis López Lacalle, columnista del Mundo, el 7 de mayo del 2000. Jesús María Pedro Sorquiza, concejal del PP en Durango. Un tiro en la cabeza. 4 de junio del 2000. José María Martín Carpena, concejal del PP, el 15 de julio del 2000, del Partido Popular en Málaga. Juan María Jáuregui Apalategui, exgobernador civil de Guipúzcoa, el 29 de julio del 2000. José María Corto Uranga, empresario, acaba de bajarse su coche para ir a su empresa cuando un terrorista hizo detonar un vehículo aparcado junto al suyo. 57 años, esposa y 2 hijos. Líder de la patronal de Guipúzcoa. Francisco Casanova Vicente, subteniente militar, Berriozar, Navarra. Irene Fernández Pereira, 20 de agosto del 2000, asturiana, de 32 años. Sallén de Gallego, Huesca. José Ángel de Jesús Encinas, muerto en el mismo atentado, 22 años. Manuel Indiano Azaustre, el 29 de agosto del 2000 en Zumárraga, concejal del PP. José Luis Ruiz Casado, 21 de septiembre del 2000 en San Adrià del Besós, concejal del PP en San Adrià del Besós. La banda conocía sus movimientos y una mañana, cuando iba a coger el coche, le dispararon en la cara y le remataron en el suelo. Casado y padre de 2 hijos. Luis Portero García, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, el 9 de octubre del 2000 en Granada. Antonio Emilio Muñoz Cariñaños, el 16 de octubre del 2000 en Sevilla, teniente coronel médico. Máximo Casado Carrera, 22 de octubre del 2000 en Vitoria-Gasteiz, jefe de servicio de la prisión de Nanclares de Oca.
Seguimos en el 2000. Jesús Escudero García, Policía Nacional, asesinado en Madrid el 30 de octubre del 2000. Armando Medina Sánchez, muerto en el mismo atentado, conductor del parque móvil. José Francisco de Querol y Lombardero, magistrado de la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo, fallecido en el mismo atentado. Jesús Sánchez Martínez, conductor de autobús, falleció en el mismo atentado. Ernest Lluch Martín, 21 de noviembre del 2000, exministro socialista de Sanidad, llegaba a su casa después de impartir clases en la universidad, se bajó del coche en el garaje de su vivienda y en ese momento recibió 2 disparos en la cabeza. Fue encontrado horas después, 21 de noviembre del 2000 en Barcelona. Francisco Cano Consuegra, concejal del PP en Vilá de Cavalls, una bomba colocada bajo el asiento del conductor estalló cuando circulaba con su furgoneta por Tarrasa. Condujo durante 3 horas por las calles con la bomba a punto de estallar, incluso trasladaba a las personas que trabajaban en su empresa de fontanería. Juan Miguel Gervilla Valladolid, Policía Municipal de Barcelona, regulaba el tráfico cuando vio un coche en apuros y ayudó a sus ocupantes a moverlo empujando, pero se percató de que podía ser un coche robado y inició un forcejeo con uno de los individuos que conducía el vehículo que llevaba una bomba dentro. En ese momento, uno de ellos sacó una pistola y disparó en la cabeza. Ambos terroristas iban a atentar contra el terrorista Luis del Olmo. Barcelona, 20 de diciembre del 2000. 2001. Ramón Díaz García, cocinero de la Comandancia de Marina de San Sebastián. 22 del 2. Josu Leonet Azcune, empleado de Electra, fue asesinado junto a un compañero de la misma empresa. Ambos se habían bajado en la Pedro de Martutén y iban camino de su trabajo cuando las guitarras hicieron estallar un coche a su paso. El objetivo era atentar contra Iñaki de Urbil Churruca, concejal socialista, pero este logró salvar la vida. José Ángel Santos Laranga, acaba de bajarse con su compañero y murieron en ese atentado. Iñaki Totorica Vega, Hernani, 9 de marzo del 2001. Miembro de ETA activo con un comando de distancia, la carga explosiva colocada en un coche robado que lo habían dejado al cruzar a la calle. Era Erchancha. Santos María Avendaño, mozo de escuadra, falleció cuando intentaba desalojar una zona cercana al Hotel Monte Carlo en Rosas, donde había colocado un coche bomba. Froilán Elespe Inciarte, Lasarte Oria, 20 del 3 del 2001, teniente alcalde del PSE en Lasarte. Manuel Jiménez Abad, presidente del PP en Aragón, 6 de mayo del 2001, murió al recibir 3 disparos cuando iba con uno de sus 2 hijos a ver un partido del Zaragoza. No llevaba escolta. Santiago Leaga Elejabarrieta, director financiero del Diario Vasco, asesinado el 24 de mayo del 2001 en San Sebastián. Justo Oreja Pedraza, general de Intendencia, 28 de junio del 2001 en Madrid. Luis Ortiz de la Rosa, Policía Nacional, asesinado en Madrid. José Javier Mújica Astibia, 14 de julio del 2001, concejal de UPN en Lecha, Navarra. 14 del 7 del 2001, jefe de inspección de la Ertzaintza, Miguel María Uribe Aurquia. José María Lidón Corbi, magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya, le tirotearon cuando se iba con su coche de garaje con su mujer. Su mujer estaba con él y fue testigo de su muerte. También su hijo Íñigo, que iba en su propio vehículo un poco adelante. Ana Isabel Arostegui Legarreta, asesinada en Beisaín, Ertzaintza. Se encontraba regulando el tráfico junto a otro Ertzaintza, Javier Mijangos, cuando un coche paró junto a ellos y 2 etarras les tirotearon sin mediar palabra. Javier Mijangos Martínez de Bugo falleció en el mismo atentado, en el mismo asesinato que hemos comentado antes de los 2 Ertzantzas. Pasamos al 2002. Juan Priede Pérez, 21 de marzo del 2002 en Orio, concejal socialista de Orio. Cecilio Gallego Alaminos, 4 de agosto del 2002 en Santa Pola, jubilado de Telefónica. Silvia Martínez Santiago, 6 años. Murió en el atentado dentro de la Guardia Civil de Santa Pola, donde vivía con su familia. 6 años. 4 de agosto del 2002. Juan Carlos Beiro Montes, cabo de la Guardia Civil,
32 años, en Lecha, Navarra. Antonio Molina Martín, 17 de diciembre del 2002, en Collado Villalba, Guardia Civil. 2003, Joseba Pagazaurtundúa Ruiz, el 8 de febrero del 2003, jefe de la Policía Municipal, recibió 3 disparos cuando tomaba un café en un bar, en el Café Bar de Aitona de Andoain. Julián Envit Luna, Policía Nacional, 30 de mayo del 2003. Bonifacio Martín Hernández, Policía Nacional, 30 de mayo del 2003, en Sangüesa, con todo lo anterior. Diego Armando Estacio Sibisapa, asesinado el 30 de diciembre del 2006, obrero de la construcción en el atentado contra la T4 en Madrid. Carlos Alonso Palate Sailema, fallecido en el mismo atentado, trabajador de una fábrica de plásticos. Raúl Centeno Bayón, 1 de diciembre del 2007, en Capbreton, Francia, Guardia Civil, junto a su compañero, también asesinado, Fernando Tropego, realizaba labores de contravigilancia para obtener información de las actividades de ETA cuando fueron identificados casualmente por miembros de la banda y tiroteados dentro de su coche. Tenía 24 años. Fernando Trapero Blázquez tenía 23 años. Isaías Carrasco Miguel, político, 7 del 3 del 2008, en Arrasate, Mondragón, recibió 5 disparos a la puerta de su casa. Había dejado la política meses antes. Juan Manuel Piñuel Villalón, Guardia Civil, el 14 de mayo del 2008, en Leguitano. Luis Conde de la Cruz, militar, en Santoña, el 21 de 9 del 2008. Pasó unos días de vacaciones en una residencia militar cuando ETA acabó con su vida. La banda hizo estallar un coche cargado de explosivos junto al edificio. Era una madrugada y Luis salía de ese momento del inmueble tras recibirse el aviso de la bomba, que apenas dejó tiempo para la evacuación. Ignacio Uría Mendizábal, empresario, 3 del 12 del 2008, Azpeitia. 2 terroristas le tirotearon cuando se dirigía, como de costumbre, a echar la partida a un bar. Personas que presenciaron su agonía tuvieron que ser atendidos por efectivos sanitarios. Tenía 70 años, 5 hijos y estaba casado. 2009, Eduardo Antonio Puelles García, 19 de junio del 2009, en Arrigorriaga, Vizcaya, Policía Nacional. Carlos Sáenz de Tejada García, 30 del 7 del 2009, en Palmanova, Baleares. Falleció junto a su compañero, arrancó un vehículo en que se hagan de subir y donde ETA había colocado una bomba lapa. Diego Salva Lezaún, persona Guardia Civil, también falleció en el mismo atentado. Jean-Serge Nerin, asesinado el 16 del 3 del 2010, en Damer-la-Sisse, Francia, gendarme. El policía francés de 53 años y padre de 4 hijos fue el último asesinado por la banda. Cayó abatido en un tiroteo en un descampado cuando interceptó junto a otros compañeros un grupo de tarras que acaban de robar varios vehículos. Fue el primer asesinato en la historia de un policía del país vecino de Francia y fue en principio el último asesinato de ETA. Hemos intentado hacer este pequeño homenaje, vamos a decirlo así, a todos los asesinados. Fíjense que hemos estado 3 horas dando nombres y apellidos de gente asesinada, más de 850 muertos, que algunos creemos que merecen en la historia de este país algo más que unas líneas. La barbarie, los asesinatos, jamás tienen justificación, pero lo que creemos algunos, y lo creemos firmemente, y no tenemos ningún tapujón de decirlo, es que lo que no permiten es que quienes respaldan o han respaldado esos asesinatos formen parte de ningún gobierno o formen coalición o ayuden a algún gobierno a mantenerse en sus lugares. Cada uno, obviamente, que interprete lo que quiera. Cada uno es libre, a partir de aquí, de interpretar. Nosotros, quien haya estado hasta este momento, vamos a estar en el programa de noche ya hablando de análisis político. Nos hemos permitido no sabemos si pequeño homenaje, no sabemos si útil, inútil, no sé. Pero miren, nos ha hecho reflexionar sobre la cantidad de barbaries que ha habido en este país, que parece que algunos quieren olvidar y otros creemos que siempre hay que explicar, porque estas cosas sirven para razonar y para pensar con un poco más de eficacia. Nos vamos a emplazar al programa de noche habitual. Ha sido una cosa excepcional que saben que no acostumbramos a hacer, pero nos ha venido de gusto.
creemos que es lo mínimo que se puede hacer por toda esta gente que ha dejado su vida y que han sido asesinados en todos estos años. Hoy, 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el día que cambiaron muchas cosas, para algunos parece que las cosas siguen igual con tal de estar en el poder. Nos vamos a emplazar a más tarde. Nos vemos en unos minutos en nuestro programa habitual de análisis político.